Chicos, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Disculpen la tardanza, pero acá estamos con el clima con muchísimo viento, así que estamos con problemas con internet, ¿sí? Hay un viento sonda que no estaría siendo favorable. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Vamos a esperar a ver si se conectan el resto de los compañeros, dando unos minutitos, ya que yo ingresé fuera del horario que estaba establecido. ¿Les parece? Acuérdense, chicos, que para entonces el registro de la asistencia vamos colocando nuestros nombres completos en el chat, ¿sí? ¿Cómo han comenzado la semana? ¿Bien? Buen día, profe. Buen día. ¿Han podido acceder a la información que se ha subido a la plataforma? ¿Han tenido algún tipo de inconvenientes? Buen día, profe. Buenos días. Yo pude ver todo con normalidad, las clases, los Word, los Power también, todo bien. Gracias, Victoria. ¿El resto no tuvo complicaciones? Tengo acceso normal, profe. Bien. ¿Están bien, chicos? ¿Me escuchan? Porque veo que o no quieren participar, no sé qué. Sí, profe, te escuchamos. Buenos días. Buen día. ¿O están dormidos? Buenos días, profesora. Buen día. Profe. Buen día. Profe, una pregunta, ¿tu clase es 8:30 o 9? No, fue 8:30. Lo que pasa es que yo me acabo de conectar He porque acá entrado está con un... ahora, profe. Perdón, buen día. Estamos con un problema, hay mucho viento, y entonces estábamos con problemas en las conexiones de internet. Por eso les pedí disculpas y que había ingresado tarde. Lo que no quería era que perdiéramos la actividad por eso. Bueno, chicos, vamos entonces a compartir pantalla, ¿les parece? Así damos inicio. Sí, profe. Dale, profe. Buen día. Profe, Sí, sí, escucho. nuestra clase se va ¿hasta de qué horario? Y vamos a tratar de cumplir el margen de horario que tenían ustedes. ¿Por qué? ¿Coincide con alguna otra actividad? No, profe. Ah, bien, bien, bien. No, biología son 3 horas. Sí, sí. Dale, profe. ¿Se ve pantalla completa, chicos? Sí. Sí, ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esta es nuestra cuarta clase. Cuarta clase, sí. De ahí nos vamos a juntar con otra comisión en uno de estos días para recuperar una de las clases que nos quedó pendiente y así ya nos ponemos todas las comisiones al día, ¿saben? Yo les voy a avisar, obviamente tratando de que no les coincida con alguna otra actividad que ustedes ya tengan programadas.
¿tú quieres que yo envíe para usted en mensaje privada en el ambiente virtual nuestro cronograma de clases para mirar si vas a quedar junto o no? Bueno, sí, sí, te lo agradezco. Perfecto. Bueno, ¿recuerdan, chicos, en la clase anterior, entonces, que habíamos visto cómo estaba constituida la membrana, ¿sí? Hicimos como una pequeña reseña, nosotros justamente, del estudio de la membrana, y hablamos que el último modelo, ¿cuál era el que se usaba actualmente? ¿Alguien se recuerda? El modelo del mosaico fluido, Perfecto. ¿Y en qué consistía ese modelo? básicamente que eran como mosaicos pero no rígidos, sino que estaban como en constante movimiento. Bien, ¿y te acuerdas cómo estaba entonces formada? Para que tenga esa fluidez. Estaba formada por una bicapa de fosfolípidos y Ujú. bueno, que entre el medio también tenía un poco de colesterol que hacía no, que no sea tampoco súper fluido, por así decirlo, sino que le daba un poco de rigidez, lo que Bien. hacía que los fosfolípidos no se estén rígidos entre sí, pero tampoco estén chocando todo el tiempo. Perfecto. Y además de eso, en el medio, ¿quiénes estaban también para que justamente tengamos esta forma de mosaico? Teníamos proteínas transmembranarias y Bien. también periféricas. Perfecto. Muy bien, entonces. Hoy vamos a hablar, ¿sí?, sobre permeabilidad de la membrana. ¿Estamos? La permeabilidad, diríamos, de la membrana. Ahí estamos. La permeabilidad de la membrana va a ser entonces un proceso fundamental para la fisiología celular y también diríamos para el mantenimiento de todas las características intracelulares, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, diríamos, va a condicionar la entrada de ciertas sustancias que van a ser, diríamos, necesarias para cumplir los procesos vitales, también diríamos para regular la salida de los productos que nosotros necesitemos excretar, ¿sí? Y también diríamos para el transporte o el control del agua. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir entonces a la permeabilidad? Como el pasaje de las sustancias a través de una membrana, ¿sí? En los seres vivos, es decir, en nosotros, se realiza justamente a través de las membranas celulares, ¿sí? Tenemos nosotros que recordar siempre que la permeabilidad celular es justamente una propiedad de la membrana y no de la sustancia que va a difundir a través de ella, ¿sí? Este concepto es muy importante que nosotros lo recordemos, ¿sí? Si ustedes justamente se acuerdan de la clase anterior, que es lo que más o menos he preguntado y he consultado recién, habíamos dicho que la membrana plasmática era una barrera flexible y resistente que rodea justamente el citoplasma, ¿sí? Y que tenía este modelo estructural denominado mosaico fluido. ¿Por quién había sido descrito este modelo? Si ustedes se acuerdan, había sido descrito por Singer y Nicholson y consistía, como lo acaba de describir su compañera, en una bicapa de lípidos que estaban en movimiento constante y que tenía entonces un mosaico de proteínas. Algunas, justamente de estas proteínas, se encontraban en sitios específicos y otras estaban flotando entre los lípidos, ¿sí? Por lo tanto,
la membrana, diríamos, celular, va a ser una gran limitante a nivel de la célula de lo que es el espacio del medio extracelular y lo que corresponde entonces al medio intracelular, ¿sí? Si una sustancia, diríamos, quiere atravesar la célula, debe justamente pasar por la membrana, ¿sí? Esto significa que no solo, diríamos, va a actuar como un limitante, sino que también va a permitir el intercambio con el medio extracelular y con el medio intracelular, ¿sí? Es decir, que va a existir un flujo continuo de estas sustancias que entran y salen de la célula y que van a circular por su interior, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los solutos, como pueden ser, diríamos, iones, y también justamente las moléculas pequeñas son las que van a poder justamente pasar a través de la membrana celular, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de las macromoléculas que para poder atravesar a las membranas, algunas van a necesitar utilizar canales proteicos que se los suele denominar, diríamos, translocones, ¿sí? Y otras, por ejemplo, pueden llegar a utilizar poros y o vesículas, que es lo que vamos a desarrollar justamente en el día de hoy, ¿sí? Entonces, si nosotros preguntamos qué significa permeabilidad, recuerden, va a ser el pasaje de estas sustancias a través de la membrana, ¿sí? Y la permeabilidad, entonces, va a ser una propiedad de la membrana y no va a estar relacionado con la sustancia que se necesite difundir justamente a través de esta membrana. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Entonces, la membrana plasmática, diríamos, va a regular la entrada y la salida de sustancias, permitiendo entonces la entrada de algunas de ellas y restringiendo entonces el paso de otras sustancias. Esta propiedad entonces de la membrana está dada porque estamos ante la presencia de un tipo de permeabilidad selectiva, ¿sí? En general, diríamos, las membranas pueden llegar a ser permeables, impermeables o semipermeables, ¿sí? Cuando hablamos de membranas permeables, es aquella que diríamos va a permitir el pasaje de cualquier tipo de sustancia, ¿sí? En caso de estar ante la presencia de una membrana impermeable, como lo dice la palabra, no va a haber pasaje, no va a haber difusión, ¿sí?, de ningún tipo de sustancias. Pero en cambio, ante la presencia de membranas semipermeables, se va a permitir el pasaje de algunas sustancias, pero no de otras, ¿sí? Y esto también pueden ustedes llegar a ver en la literatura, se denomina permeabilidad de tipo selectiva o permeabilidad diferencial, ¿sí? Y justamente las membranas celulares son del tipo semipermeables. ¿Y de qué va a depender, diríamos, el grado de permeabilidad justamente de nuestra membrana celular? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta nosotros? Primero, el tamaño de los poros, ¿sí? En donde cuanto más grandes sean, menor o mayor, diríamos, permeabilidad, dependiendo del tipo de sustancia. También depende, diríamos, de la estructura química, ¿sí?, de la membrana. Y eso está relacionado principalmente con la solubilidad en los lípidos que va a tener la sustancia que necesite atravesar o aquella sustancia que necesite difundir a través de la membrana, de la carga eléctrica de la sustancia, ¿sí?, que va a difundir a través de la membrana. Cuanto mayor carga tenga, menor va a ser la permeabilidad. Y también del agua que esté ligada a la superficie de la sustancia, ¿sí? Entonces,
Acuérdense, la membrana plasmática, la membrana celular son de tipo semipermeables y esto va a estar condicionado por el tamaño de los poros, por la estructura química de nuestra membrana, por la carga eléctrica de la sustancia, por el agua ligada a la superficie de la sustancia y por último por la solubilidad en lípidos de la sustancia, que tiene, diríamos, una relación directa justamente con esta estructura química de la membrana. Por lo tanto, vamos a ver que la permeabilidad puede llegar a ser en forma activa o pasiva, ¿sí? Si va a ser en forma activa, esto va a implicar que va a haber gasto de energía. Y en forma pasiva no vamos a tener entonces gasto de energía, ¿sí? Resumiendo, ¿qué nos tiene que quedar de concepto a nosotros? La membrana celular es permeable, ya que justamente va a permitir el paso de sustancias tanto, diríamos, hacia adentro como hacia afuera de la célula, ¿sí? Y además es selectiva, por lo que solo ciertas, diríamos, sustancias específicas pueden entrar y van a poder salir justamente de la célula. El pasaje, diríamos, de las sustancias a través de la membrana celular puede, diríamos, efectuarse por varios mecanismos, ¿sí? Tenemos algunos que no van a tener algún tipo de modificaciones, ¿sí?, a nivel de la membrana celular, y entre ellos tenemos los transportes pasivos y los transportes activos. Entre los transportes pasivos se puede realizar por difusión simple o difusión facilitada. Ya vamos a ver las características de cada uno de estos en el desarrollo de la clase, ¿sí? Y el otro grupo puede realizarlo con ciertas modificaciones de la membrana celular, ¿sí? Y tenemos entre ellos la exocitosis y la endocitosis. La endocitosis se puede realizar por pinocitosis y o fagocitosis, ¿sí? Entonces, acuérdense que dijimos, la permeabilidad puede llegar a ser entonces de tipo activa con gasto de energía o pasiva sin gasto de energía. Y a su vez vamos a tener transportes con modificación de membrana o sin modificación de pasivo o activo, y entre el pasivo la difusión simple Profe, no te escuchamos. y la difusión de la membrana, exocitosis y endocitosis, y entre la endocitosis, la pinocitosis y la fagocitosis. Profe, ¿Sí? Entonces, sí, te traba tu voz cuando hablas. se trabó, ¿no se No, profe, tu escuchó? conexión no creo que esté estable. Hace más viento acá hoy. Bien, a ver, vuelvo entonces a repetir la diapositiva anterior, ¿todo? ¿O en dónde se cortó? Chicos, En la parte con modificaciones de membrana, esa parte bien. no se entendió bien. Bien, bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho recién nosotros? Que la membrana celular era permeable, ya que justamente permitía el paso de las sustancias tanto hacia adentro como hacia afuera de la célula, ¿sí? Además era selectiva, por lo que ciertas sustancias específicas justamente iban a poder entrar o iban a poder salir de la célula, ¿sí? A su vez, el pasaje de las sustancias a través de la membrana celular podía llegar a efectuarse por varios mecanismos, sin modificaciones de membrana y con modificaciones de la membrana. ¿Hasta ahí se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si teníamos sin modificaciones de la membrana, iba a haber transporte pasivo y transporte activo. Entonces, si era activo,
implicaba cierto gasto de energía y en el pasivo no iba a haber gasto de energía. En el transporte pasivo, a su vez, tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Y los mecanismos o los tipos de transporte con modificaciones de membrana incluía a la exocitosis y a la endocitosis. A su vez, la endocitosis podía llegar a realizarse por medio de la fagocitosis y o la pinocitosis. ¿Estamos? Entonces, hablamos de transportes pasivos y transportes, diríamos, activos con gasto de energía. El transporte pasivo no implica el gasto de energía, por lo tanto, se va a realizar la difusión de esta sustancia a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Que incluye la difusión simple y la difusión facilitada, ¿sí? Y con gasto de energía se va a hacer, diríamos, el transporte activo en contra de un gradiente, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener hidrólisis o, diríamos, el gasto de energía por medio de la hidrólisis del ATP. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vamos, profe, sí. Bien. Entonces, ¿a qué se conoce como difusión simple? Consiste en el desplazamiento de las moléculas de una región donde tenemos alta concentración a una de baja concentración y se va a realizar, diríamos, por la energía calórica que está relacionada justamente a la sustancia que va a difundir de la zona de mayor concentración a una entonces de menor concentración, ¿sí? Se lleva, diríamos, a cabo, si ustedes acaban de ver, que dijimos acá, a favor de un gradiente y sin el gasto de energía, ¿sí? El resultado que vamos a tener entonces va a ser la mezcla de dos sustancias hasta que todas las partes del sistema lleguen a la misma concentración. ¿Estamos? Hay, diríamos, dos variedades. Tenemos diálisis y ósmosis. La diálisis va a consistir, diríamos, en la difusión de moléculas que estén disueltas o de solutos desde, vuelvo a repetir, de la zona donde están en mayor concentración hacia donde están en menor concentración a través justamente de una membrana semipermeable, vuelvo a insistir, sin gasto de energía. Es entonces el transporte pasivo de los solutos pequeños que pueden atravesar la membrana. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros? Por ejemplo, hay moléculas, diríamos, no polares, es decir, moléculas de tamaño pequeño, como por ejemplo, acá tenemos el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido, ¿sí? También los ácidos grasos, los esteroides, los cuales difunden libremente a través de la bicapa lipídica, ¿sí? Pero, diríamos, el glicerol y la urea, que en este caso son moléculas polares, también pueden llegar a atravesar con facilidad la membrana porque son moléculas también pequeñas y no poseen, diríamos, algún tipo de carga eléctrica, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la diálisis va a consistir entonces en la difusión de moléculas que estén disueltas o de solutos desde la zona de mayor concentración hacia una de menor concentración sin implicar gasto de energía, ¿sí? Entonces hablamos de un tipo de transporte
pasivo en ese sentido, ¿sí? En cambio, diríamos la ósmosis, que es el otro mecanismo de difusión simple, consiste en el pasaje de un solvente a través de una membrana semipermeable desde, diríamos, donde está también, de una zona de mayor concentración a una zona donde tengamos, diríamos, menor concentración. Consiste, diríamos, en una difusión pasiva que justamente va a estar, en este caso, caracterizada por el pasaje del agua, que va a ser el disolvente, a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la zona donde esté más concentrada, ¿sí? Al considerar, diríamos nosotros, como semipermeable justamente a la membrana plasmática, las células de los organismos pluricelulares deben permanecer en un tipo de equilibrio osmótico justamente con todos los líquidos tisulares que los rodean, ¿sí? Antes, diríamos, de continuar, ¿qué tenemos que considerar nosotros o qué vamos a tener que tener en cuenta? Para que este mecanismo, diríamos, sea efectivo o sea posible, nosotros necesitamos definir en qué consiste la presión osmótica, que es la que va a regular, diríamos, justamente este mecanismo. Se entiende por presión osmótica a aquella presión, diríamos, necesaria para detener el flujo del agua a través de la membrana semipermeable, es decir, a través de la membrana celular, ¿sí? Por ejemplo, para que se pueda entender, si los líquidos, ¿sí?, a nivel extracelular aumentan la concentración de solutos, tendríamos o estaríamos ante la presencia de una solución de tipo hipertónico, ¿sí? Respecto justamente a la célula. Como consecuencia, ¿qué es lo que se va a producir? Hay pérdida de agua, ¿sí? Y se va a deshidratar. Esto es lo que se conoce, diríamos, como plasmólisis, que sería el proceso de deshidratación y de disminución o de reducción de tamaño en este caso sería de las células vegetales, ¿sí? En el cual, diríamos, se va a separar el protoplasma de la pared celular, ¿sí? En cambio, si, por ejemplo, los líquidos extracelulares se diluyen, es decir, estamos a nivel de un medio hipotónico en relación a la célula, en este caso el agua tiende a ingresar, es decir, tiende a pasar hacia el protoplasma. Por lo tanto, la célula, en este caso que sería el espacio intracelular, van a hincharse, se pueden volver, diríamos, turgentes, y esto puede llevar como consecuencia final a que la célula pueda estallar o romperse, y en este caso, este mecanismo se conoce como turgescencia, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos decir que tenemos tres tipos de soluciones de acuerdo justamente a la presión osmótica, ¿sí? Que, si ustedes recuerdan, era la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable, es decir, a través de la membrana celular, ¿sí? Tenemos isotónico, ¿sí?, en donde va a haber la misma presión osmótica, tanto a nivel extracelular como a nivel intracelular. En caso de estar en una, diríamos, solución hipertónica, vamos a tener entonces mayor presión, por lo tanto,
en este caso, ¿qué va a hacer el agua? Desde dentro de la célula va a pasar hacia el espacio extracelular, ¿sí? Por lo tanto, la célula tiene tendencia a deshidratarse. Y si estamos ante la presencia de un medio hipotónico, tiene, diríamos, menor presión, lo que lleva al ingreso del agua hacia el espacio intracelular. Como consecuencia final, la célula comienza a hincharse, es decir, aumentar de tamaño y puede llegar a romperse, ¿sí? En el caso, diríamos, de las células, nosotros tomamos como parámetro de referencia para considerar a una solución la presión osmótica del plasma, ¿sí? Que vendría a ser el equivalente a la solución de cloruro de sodio al 0,95% en agua, que es lo que se conoce como solución fisiológica, ¿sí? Esto ustedes lo van a poder entender y comprender cuando vayamos avanzando en el desarrollo de nuestra carrera, porque nosotros elegimos usar en ciertos pacientes para recuperar lo que es el medio, diríamos, recuperar, diríamos, la parte interna del medio líquido del paciente cuando sufre algún cuadro de deshidratación o no, justamente las soluciones fisiológicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver el comportamiento del glóbulo rojo en los distintos tipos de soluciones, ¿sí? Ante la presencia de una solución isotónica, es decir, al cloruro de sodio al 0,9%, va a haber la misma concentración dentro y fuera del glóbulo rojo, ¿sí? De la célula del glóbulo rojo. Por lo tanto, no va a haber movimiento de agua y el glóbulo rojo no va a sufrir ningún tipo de transformación o de cambio. Ante la presencia de una solución hipotónica, en donde tenemos cloruro de sodio, va a estar a una concentración menor a 0,9%, va a haber menor concentración entonces fuera de la célula del glóbulo rojo. La tendencia va a ser entonces que el agua ingrese a la célula del glóbulo rojo. Como consecuencia final se va a hinchar, va a aumentar de tamaño y puede llegar a terminar explotando. En este caso, a esto se va a denominar entonces hemólisis. En cambio, si estamos ante la presencia de una solución hipertónica, por lo tanto, va a ser un cloruro de sodio mayor al 0,9%, va a haber mayor concentración entonces de esta solución dentro del glóbulo rojo. La tendencia va a ser que el agua salga desde el espacio intra hacia el espacio extracelular. Como consecuencia final, entonces, la célula va a terminar arrugándose, que es lo que se conoce en esta instancia como crenación, ¿sí? ¿Cómo definimos nosotros a la difusión facilitada? La difusión facilitada consiste en el pasaje de solutos a través, diríamos, de una membrana, pero a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Pero en este caso va a ser utilizando un sistema que pueda mejorar el pasaje de la sustancia que nosotros necesitamos difundir y que a su vez lo pueda controlar, ¿sí? Y suele este sistema estar formado por proteínas. Al igual diríamos que la difusión simple tampoco va a requerir el gasto de energía, ¿sí? Se conocen, diríamos, dos tipos de difusión facilitada. Tenemos por canales iónicos y por permeasas o transportadores, ¿sí? Y también en este caso va a ser a favor de un gradiente. Eso implica que vamos a pasar de una zona de mayor concentración a una entonces donde tengamos menor concentración, ¿sí?
Vamos a ver, diríamos, a continuación, la difusión facilitada realizada por medio de los canales iónicos, ¿sí? Los canales iónicos serían conductos huecos que justamente están formados por proteínas, es decir, que son poros o túneles hidrofílicos que van a atravesar a las membranas y que suelen estar, en este caso, formados por proteínas integrales transmembranas, que suele ser, diríamos, la mayoría de las veces de tipo multipaso, ¿sí? ¿Se acuerdan de la clase anterior que hablamos de los diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Estos canales, diríamos, suelen ser canales iónicos selectivos, es decir, que van a ser específicos para cada tipo de ion, ¿sí? Como por ejemplo, para cloro, para calcio, sodio, potasio, ¿sí? Y los más abundantes a nivel de lo que sería la membrana plasmática suelen ser los canales de calcio, ¿sí? Normalmente el lado citosólico, ¿sí? Es decir, el lado interno de la membrana plasmática es electronegativo en relación a lo que sería el lado externo, ¿sí? Esto entonces favorece el ingreso de todos los iones que tengan justamente carga positiva. La mayoría, diríamos, de los canales iónicos no suelen estar abiertos en forma permanente, ¿sí? Estos se pueden abrir y también se pueden llegar a cerrar de acuerdo justamente a las necesidades. Y lo pueden hacer, diríamos, por dos tipos de mecanismos. Tenemos por cambios, diríamos, eléctricos a nivel de la célula, que se los conoce como voltajes de tipo dependiente, es decir, que diríamos el estímulo para la apertura va a ser el cambio a nivel del potencial eléctrico de la membrana, ¿sí? Y después tenemos por la unión de una molécula a una proteína, ¿sí? Que sería a una proteína a nivel del canal, conocida como ligando dependiente, ¿sí? Es decir, que ante la presencia de alguna sustancia inductora, puede entonces pasar la molécula que nosotros necesitamos de esta instancia, sería difundir a través de la membrana. Entonces, los canales, diríamos, iónicos pueden ser canales iónicos dependientes del voltaje, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a tener a las membranas del axón a nivel de las células nerviosas, que como dijimos, debe haber un cambio en el potencial eléctrico de la membrana. Dijimos que la parte interna del citosol suele ser electronegativa y la parte externa a diferencia suele ser positiva, ¿sí? Y después tenemos a los canales iónicos dependientes del ligando y como ejemplo principal tenemos a los neurotransmisores. En esta instancia vamos a utilizar a una sustancia como ligando, ¿sí? Que se va a unir a la molécula que va justamente difundir o atravesar a la membrana plasmática, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se está escuchando bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El segundo, diríamos, mecanismo, ¿se acuerdan? Aquí que habíamos hablado de difusión facilitada, habíamos nombrado a las permeasas o transportadores, ¿sí? Diríamos en la literatura, lo pueden llegar a encontrar así, como carriers, ¿sí? Estas, diríamos, también son proteínas, ¿sí? De la membrana, que en este caso van a captar a la molécula que debe pasar por un lado y que necesita entonces llegar hacia el otro lado
¿dónde va a ser en esta instancia liberada? ¿Sí? Se produce entonces un cambio en lo que sería la forma de la proteína, que es lo que ustedes tienen acá de color, diríamos, naranja o color rojizo, que es la proteína de la membrana, y que para que se produzca entonces de esa manera el pasaje de esta molécula o de la partícula a través de la membrana, ¿sí? Para que se pueda, diríamos, realizar este tipo de transporte de difusión facilitada, se requiere entonces de la presencia, en esta instancia, serían de proteínas transmembranas multipaso, que se las conoce como permeasas, ¿sí? Que son útiles justamente para transportar moléculas pequeñas, como pueden ser los hidratos de carbono, principalmente los hidratos de carbono simple, y también aminoácidos, a favor entonces de un gradiente de concentración, ¿sí? Las permeasas o los carriers funcionan con un mecanismo similar a las enzimas, ¿sí? Y como acabamos nosotros justamente de ver, el contacto entre lo que sería la sustancia y la permeasa produce justamente un cambio en lo que vendría a ser la configuración estructural, ¿sí?, de la proteína, ¿sí?, es decir, de la permeasa, que abre de esta manera como si fuera un canal, que acá lo pueden visualizar ustedes en esta imagen, y que entonces va a permitir el ingreso o la entrada, diríamos, de la partícula o de la molécula que necesitamos difundir o atravesar por la membrana, y que a su vez va a permitir la salida justamente de esta molécula o de la sustancia hacia el interior de la célula, ¿sí? Se conocen, diríamos, tres tipos de permeasas o de carriers o de transportadores, ¿sí? Tenemos por monotransporte, cotransporte o contratransporte. El monotransporte implica el pasaje de un solo tipo de sustancia o de un solo tipo de molécula o de soluto, ¿sí? El cotransporte, o también denominado sinporte, permite el pasaje de dos o más moléculas a la vez, ¿sí? Es decir, de dos o más moléculas juntas en el mismo sentido. Un ejemplo de cotransporte o de sinporte es justamente el pasaje de la glucosa junto con el sodio. Y cuando hablamos de contratransporte, o también denominado antiporte, permite el pasaje de una o más moléculas o solutos en un sentido y otras va a ser en el sentido contrario. Es decir, que vamos a tener la transferencia de dos tipos de solutos, pero en sentidos opuestos o en sentidos contrarios, ¿sí? Un ejemplo de contratransporte o antiporte suele ser el pasaje de sodio, ¿sí?, y del hidrógeno. Uno ingresa y el otro sale. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Antes, diríamos, de continuar con lo que sería el transporte activo, vamos a definir nosotros qué son los ionóferos, ¿sí?, y también las acuaporinas, y cuál es la función que cumple cada uno de ellos. Un ionófero sería una molécula que va a estar soluble en lípidos y que usualmente suele ser sintetizada por, diríamos, los microorganismos para transportar iones a través justamente de la bicapa lipídica de nuestra membrana celular, ¿sí?
son, diríamos, moléculas con una superficie hidrofóbica, esto diríamos le permite entonces insertarse en la bicapa lipídica, ¿sí? ¿Cuál es la función que tienen los ionóferos? Consta en bloquear, diríamos, la carga del ion, ¿sí? Que va a difundir o va a atravesar la membrana, dejándolo pasar a través entonces de una zona hidrofóbica, pero sin producir gasto de energía. En este caso, el ion, diríamos, pasa, este sería el ion, pasa, diríamos, de un lado a otro de la capa, pero por diferencia de un gradiente, ¿sí? Hay, diríamos, dos clasificaciones, o existen dos clasificaciones para los ionóferos. Tenemos los transportadores móviles y los formadores de canales, ¿sí? Los ionóferos transportadores móviles son pequeñas, diríamos, moléculas que se unen a un ion particular, protegiendo de esa manera su carga y facilitando entonces el pasaje por el interior de esta bicapa, que es hidrofóbico, justamente de la membrana o de la bicapa lipídica, para que posteriormente pueda ser liberado en el citosol, es decir, en el interior de la célula, ¿sí? Un ejemplo de estos ionóferos, transportadores móviles suele ser, diríamos, el antibiótico valinomicida, que va a transferir, diríamos, el potasio, ¿sí? Otro tipo de ionófero, llamado A23187, transfiere calcio, ¿sí? Y magnesio. Vuelvo a repetir, entonces, ¿qué permite el ionófero? Acuérdense, es una molécula soluble en los lípidos, ¿sí? Y que transporta algún ion específico, se va a unir justamente a este tipo de iones. Por ejemplo, si es un ionófero transportadores móviles, se van a unir a potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Protege esa carga positiva que tiene este ion, ¿sí? Y facilita entonces el pasaje por la bicapa lipídica, es decir, pasando por el medio hidrofóbico para que pueda posteriormente ser liberado hacia el interior de la célula, es decir, hacia el citosol. A su vez tenemos a los ionóferos formadores de canales. Estos, diríamos, introducen, ¿sí? Un poro en esta instancia hidrofílico a nivel de esta membrana, permitiendo entonces que este ion, ¿sí? Pase evitando el contacto con lo que sería el espacio hidrofóbico de la membrana. Estos, diríamos, van a transferir cationes monovalentes, como por ejemplo sodio, hidrógeno, también potasio, y a este grupo le pertenece la gramidicina A, que también es un antibiótico oligopéptido, ¿sí? Entonces, resumiendo, la principal función de los ionóferos va a consistir en aumentar la permeabilidad entonces de las membranas celulares o de las membranas biológicas a ciertos tipos de iones, ¿sí? El pasaje por medio de este medio interno de tipo hidrofóbico de la bicapa lipídica. Las acuaporinas son canales transmembrana, es decir, que son proteínas que actúan como no iónicos, formando poros a nivel de las membranas, permitiendo entonces en esta instancia el transporte de agua, ¿sí?
Es decir, entonces, que estamos ante la presencia de proteínas que se van a ensamblar, ¿sí?, a nivel de la membrana con una estructura de tipo cuaternaria tetramérica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal función? Consiste principalmente en el transporte de líquidos, es decir, de agua, entre las células, ¿sí?, en este caso, y su entorno en respuesta a los cambios osmóticos. ¿Se acuerdan cuando hablamos entonces de difusión simple? De los medios hipotónicos e hipertónicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener células, se utilizan en células de glóbulos rojos, en las células epiteliales, por ejemplo, de los plexos coroideos, y también a nivel de la vesícula biliar, ¿sí? Continuando, entonces, todo esto acabamos de definir entonces el transporte pasivo. El transporte pasivo implicaba no gasto de energía e iba a ser entonces a favor de un gradiente, es decir, de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Vamos, profe. Bien. Entonces, ahora pasamos al transporte activo. Este tipo de transporte sí va a requerir, a diferencia del anterior, gasto de energía justamente para transportar la molécula o el soluto desde un lado al otro de la membrana, ¿sí? Este transporte, diríamos, es el único que puede transportar moléculas contra un gradiente de concentración, ¿sí? Y es igual también que la difusión facilitada, el transporte activo también suele estar limitado, ¿sí?, por tipos de proteínas transportadoras, que en esta instancia, en el transporte activo, se las denomina bombas, justamente para poder diferenciarlas de las permeasas que realizaban la difusión facilitada. Por lo tanto, estas bombas también, diríamos, se pueden producir de forma de monotransporte, cotransporte o sinporte y el contratransporte o antiporte, ¿sí? Existen, diríamos, dos grandes categorías, ¿sí?, de transporte activo. Tenemos el transporte activo primario, ¿sí?, y lo que vendría a ser entonces el transporte activo secundario. En relación al transporte activo primario, va a usar energía que se suele, diríamos, obtener generalmente de la hidrólisis, principalmente de ATP, ¿sí? Entonces, va a usar, diríamos, energía a nivel de la misma proteína de membrana, produciendo un cambio, o es decir, un cambio conformacional, que va a resultar posteriormente en el transporte de una molécula a través de la proteína, ¿sí? Que acuérdense que en esta instancia se denominaba bomba. El ejemplo, entonces, más conocido de transporte activo primario es la bomba, que aquí tienen marcado sodio-potasio, o también denominada sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Esta bomba sodio-potasio realiza un contratransporte o antiporte, es decir, que va a transportar potasio hacia el interior de la célula, que sería aquí el citoplasma, y el sodio va a salir hacia el exterior de la célula, que ustedes ven aquí, ¿estamos? Todo esto se va a producir al mismo tiempo, gastando justamente energía, es decir, mediante la hidrólisis del ATP durante todo este proceso, ¿sí? Entonces,
¿Qué debo saber yo? La bomba sodio-potasio va a ser un sistema de transporte de iones de sodio, ¿sí?, que va a ser hacia afuera de la célula, y de iones potasio hacia el interior de la célula, ¿sí? Esta bomba funciona de manera asimétrica justamente debido a que la corriente de sodio, es decir, la corriente sódica de salida, ¿sí?, porque dijimos que el sodio iba a salir hacia el medio extracelular, va a ser de mayor magnitud, ¿sí?, que justamente esta corriente de potasio, ¿sí?, o la corriente potásica, que es la de ingreso o de entrada hacia la célula, ¿sí?, es decir, hacia el citoplasma. Como resultado final, ¿qué vamos a tener? Se va a generar entonces el potencial de reposo transmembrana, ¿sí? ¿Me van entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que el sodio va a ser transportado, ¿sí? Este sodio va a ser transportado desde el interior, ¿sí?, hacia el exterior, es decir, hacia afuera de la célula. Para poder salir este sodio necesita, diríamos, justamente agarrarse a esto que ustedes ven aquí, que va a ser a una proteína que en este caso en el transporte activo se denominaba entonces bomba. Esta bomba lleva entonces el sodio desde adentro, es decir, que está ubicado en el citoplasma, hacia afuera, en este caso, hacia afuera de la célula. Esta misma bomba, ¿sí?, es decir, esta misma proteína, lleva el potasio desde el exterior, es decir, desde afuera hacia adentro, ¿sí?, de la célula, es decir, que la bomba entonces sodio-potasio va a intercambiar o va a llevar 3 sodios, ven aquí, 1, 2, 3, que están unidos a la proteína, es decir, a la bomba hacia afuera, y van a ingresar por esta misma proteína o esta misma bomba 2 potasios hacia el interior de la célula, es decir, hacia el citoplasma, ¿sí? Por lo tanto, la bomba expulsa sodio hacia el espacio extracelular e introduce entonces potasio en el citoplasma o en el citosol. Y todo, vuelvo a repetir, este mecanismo se realiza mediante la hidrólisis, entonces, de una molécula de ATP. Es decir, que va a haber entonces gasto de energía en contra de un gradiente entonces de concentración, ¿sí? Chicos, traten por favor de mantener los micrófonos silenciados. Les pido por respeto al resto de sus compañeros y para que se pueda entonces comprender. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sí, profe. Sí, profe. Perdón que haya insistido en tantas veces, pero es como para que ustedes puedan entonces comprender este mecanismo, ¿sí? Porque es muy importante y lo vamos a ver en varias, diríamos, oportunidades en el desarrollo justamente de nuestra carrera de medicina, ¿sí? Así que es importante que ya lo puedan ustedes asimilar y comprender. Habíamos dicho que también teníamos el transporte activo secundario. En este caso, utiliza la energía, pero para establecer un gradiente a través de la membrana celular, y luego utiliza ese gradiente para transportar una molécula, diríamos, que necesite contra su propio gradiente de concentración, ¿sí? En este caso, este transporte que es acoplado, pero que va en la misma dirección a través de la membrana celular,
recuerden, se va a llamar entonces simporte o cotransporte. Un ejemplo, entonces, de transporte activo secundario por medio, diríamos, del simporte es la Escherichia coli, que es una bacteria ubicada a nivel intestinal que utiliza justamente este tipo de mecanismos para transportar azúcares a través de la membrana, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a ver, diríamos, cómo logra, ¿sí?, la célula mover moléculas en esta instancia que sean más grandes, ¿sí?, que en relación a todas las moléculas que hemos estado viendo nosotros hasta el momento, que eran moléculas pequeñas o también habíamos hablado de los iones, ¿sí? Esto es lo que se conoce entonces como transporte en masa y que se parece, diríamos, al transporte activo, ¿sí?, ya que justamente también lo va a hacer o va a requerir el gasto de energía, ¿sí? Pero diríamos, este transporte sigue un proceso completamente diferente al transporte, diríamos, al transporte activo, ya que no va a necesitar o no va a utilizar proteínas transportadoras, sino vesículas membranosas, ¿sí? El transporte, diríamos, activo, o también se lo suele denominar transitosis, va a ser el movimiento entonces de las partículas más grandes, generalmente en este caso macromoléculas, como por ejemplo las proteínas, dentro y fuera de una célula, justamente a través entonces de nuestra membrana celular, ¿sí? El transporte en masa, diríamos, se puede clasificar en endocitosis y en exocitosis, ¿sí? En forma general, ¿qué significa endocitosis? Que va a permitir la entrada de partículas. Y exocitosis permite entonces la salida, ¿sí?, de partículas, ¿sí? Entonces, la endocitosis va a consistir en el transporte masivo de partículas, ¿sí? ¿Ven la cantidad que tenemos aquí? Esto sería la membrana nuestra, ¿estamos? Entonces, el transporte masivo de moléculas o de partículas hacia el interior de la célula, es decir, hacia el citoplasma. ¿Y cuáles entonces van a ser los pasos para que se pueda realizar este tipo de transporte? Principalmente, sí, a ver, volviendo un poquito, a ver, denme un segundo. Acá, no. Acá. ¿Se acuerdan? Había entonces modificaciones de la membrana y hablábamos de endocitosis y exocitosis. Se van ubicando entonces en este cuadrito que habíamos visto al comienzo de la clase, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Volviendo, entonces, aquí. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Esta membrana, ¿sí?, que podemos visualizar nosotros acá, va a rodear a esta carga de partículas o de moléculas por medio de la invaginación, ¿sí? Esta sería la modificación entonces de la membrana. Posteriormente, esta membrana celular va a atrapar, ¿sí?, a toda esta carga o a todas estas partículas o las moléculas, formando una vesícula, ¿sí? Y por último, se va a, diríamos, esta vesícula que tenemos acá ya se desprende de la membrana, ven el espacio que ya tenemos entre la membrana, ¿sí?, y la vesícula, introduciéndose entonces ya a nivel de la célula. Y a partir de allí entonces se va a poder transportar a todas las partículas en su interior, ¿sí? Entonces, endocitosis, la membrana
se forma una invaginación. A partir de allí, esta membrana entonces abarca a las moléculas o todas las partículas que nosotros necesitamos transportar hacia el interior de la célula por medio de una vesícula. Luego la vesícula se desprende de esta membrana, introduciéndose en el interior de la célula o en el citoplasma, y a partir de allí entonces se transportan a todas las moléculas o sustancias en gran cantidad, ¿sí? Y la exocitosis consiste en el transporte masivo también de partículas o de moléculas, pero hacia el exterior de la célula. ¿Cuáles son los mecanismos? Vamos a ver que estas vesículas que tenemos aquí nosotros contienen, diríamos, a toda esta cantidad de moléculas o de solutos que van a ser secretados, o es decir, que van a ser expulsados de la célula. Se va a fusionar en esta instancia esta vesícula con la membrana, ¿sí?, celular, y a partir de allí entonces esta carga justamente de solutos o de moléculas que estaban en el interior de la vesícula se vacían hacia el espacio extracelular, ¿sí? Por lo tanto, durante la endocitosis tenemos, se pierde una porción, ¿sí?, de esta membrana, ¿sí?, que después se va a recuperar durante la exocitosis, ¿sí? Como ejemplo, diríamos, de exocitosis es el proceso que se realiza a nivel de las sinapsis, donde nosotros vamos a tener la liberación de neurotransmisores desde lo que sería la célula nerviosa presináptica, ¿sí? Entonces, dijimos que la endocitosis consistía en el transporte de todas las partículas, moléculas o solutos hacia el interior de las células, ¿sí? Pues bien, en función, diríamos, de sus objetivos o en función de los mecanismos, nosotros a la endocitosis podemos clasificarla en pinocitosis o fagocitosis, ¿sí? Y también vamos a ver a la endocitosis mediada por receptores, ¿sí? A ver, como para que podamos nosotros ubicarnos, vamos a hacer como una pequeña descripción de cada uno. Por ejemplo, en relación a la pinocitosis, consiste en la incorporación de partículas, en este caso de partículas líquidas a la célula a través de un mecanismo de invaginación, ¿sí?, de la membrana plasmática. Es decir, que tenemos el ingreso de moléculas disueltas en el espacio, que están disueltas en el espacio extracelular, justamente por esta invaginación entonces de la membrana citoplasmática. Esta membrana se va a replegar, ¿sí?, formando entonces, si estamos en pinocitosis, de una vesícula, que es esto que ven ustedes acá, que se llama vesícula pinocítica o pinosoma, que posteriormente se va a desprender en el interior de las células con todas estas moléculas disueltas o moléculas que están en suspensión en el interior de esta vesícula o pinosoma, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, este fenómeno nosotros lo podemos ver a nivel de las células de la mucosa intestinal, cuando estas células permiten el ingreso de las vesículas de grasa durante la absorción de los nutrientes, ¿sí? En relación a lo que es la fagocitosis, va a ser en esta instancia la incorporación, pero de partículas sólidas, a diferencia entonces de la pinocitosis, que eran partículas líquidas, ¿sí? Fagocitosis va a ser la incorporación de partículas sólidas
a través también de un mecanismo y parecido a la pinocitosis de invaginación, de nuestra membrana. En esta instancia, la vesícula que se forma se va a denominar vesícula de fagocitosis, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? El transporte de partículas grandes y partículas sólidas, como por ejemplo pueden ser los patógenos, ¿sí? Este, diríamos, mecanismo, nosotros vamos a ver que suele ser utilizado por macrófagos y también por las amebas, ¿sí? La célula, diríamos, va a rodear justamente a estas partículas, se va también, si las rodea, se produce esta invaginación, entonces se desprende posteriormente de la membrana, ¿sí? Estas serían entonces las partículas sólidas, se va a desprender en esta instancia de la membrana, se forma una vacuola de tipo alimenticia, y luego esta vacuola se va a fusionar con el organelo llamado lisosoma, ¿sí? Estos, diríamos, contienen enzimas que van a degradar entonces a las partículas en lo que vendrían a ser los componentes más básicos, como azúcares y aminoácidos, ¿sí? Y vamos a ver nosotros que son los que posteriormente pueden ser utilizados por las células, ¿sí? A su vez, habíamos dicho que por medio de la endocitosis, además de la fagocitosis y la pinocitosis, teníamos a la endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Este proceso es una forma, diríamos, más selectiva que tenemos de captación, ¿sí? En donde las proteínas receptoras en la superficie de la célula se van a utilizar para capturar una molécula determinada o una sustancia determinada, ¿sí? Es decir, que permite a las células poder llegar a absorber también grandes cantidades de moléculas o grandes cantidades de sustancias que son, diríamos, relativamente más escasas y que suelen estar, diríamos, abundando a nivel del espacio extracelular en bajas concentraciones, ¿sí? Un ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, de endocitosis mediada por receptores, suele ser el transporte de lipoproteínas de baja densidad, como el colesterol LDL, hacia el interior, entonces, de las células, ¿sí? Pero también, a su vez, algunas, diríamos, bacterias o algunos virus pueden invadir las células huésped, secuestrando entonces a los receptores, por ejemplo, en este caso, el virus de la gripe, que puede invadir a las células huésped utilizando entonces este tipo de vía de endocitosis, ¿sí? En este caso, el virus se va a unir a los receptores ubicados en la superficie celular, obteniendo entonces de esta manera el acceso a la célula huésped, ¿sí? Donde, diríamos, más tarde se va a liberar, ¿sí?, del endosoma. Acuérdense que los endosomas eran los compartimentos que estaban ubicados dentro del citoplasma, que estaban delimitados por una membrana y que funcionaban como, diríamos, transportadores de materiales, también justamente a nivel de las células, ¿sí? Entonces, los más importantes de endocitosis debo recordar la pinocitosis y la fagocitosis. Pinocitosis por medio de las vesículas pinocíticas o pinosomas, ¿sí?
Y la fagocitosis, entonces, teníamos principalmente por medio de esta también vesícula denominada, ay, no me sale la palabra, vesícula fagocítica, chicos, ¿sí? Y que también en este caso intervienen los lisosomas, ¿sí? Bueno, antes de finalizar, ¿sí? Vamos a ver cuáles serían, diríamos, las principales diferencias que nosotros tenemos que tener en cuenta o que vamos a considerar entre lo que sería el transporte activo y el transporte, aquí, a ver, perdón chicos, aquí tiene que decir transporte pasivo, ¿sí? Perdón, disculpen. Vamos a ver, transporte pasivo, las moléculas se difundían, ¿sí? O atravesaban la membrana a favor entonces de un gradiente de concentración. Por lo tanto, no van a requerir energía, ¿sí? Y lo iban a realizar mediante, diríamos, el propio movimiento de las células o sustancias que necesiten difundir. Es decir, que va a haber de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Generalmente no requieren de la presencia de algún tipo de proteínas o carriers transportadores, excepto, dijimos, la difusión facilitada que sí lo hacía mediante las permeasas, ¿se acuerdan? O los carriers, ¿sí? Y el transporte activo va a ser en contra de un gradiente de concentración, por lo tanto vamos a tener consumo de energía mediante la hidrólisis de ATP y sí va a requerir entonces de proteínas transportadoras o de carriers. En este caso eran las bombas, ¿sí? ¿Se acuerdan del transporte activo primario y del transporte activo secundario? Y a su vez teníamos aquellos que eran sin modificaciones de la membrana, que incluía el transporte pasivo y el transporte activo, y con modificaciones de la membrana, en donde necesitábamos transportar mayor cantidad de moléculas o de sustancias por medio de la endocitosis y de la exocitosis. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Sí, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior para tomarle una captura? ¿Sí? Gracias. Sí, por favor. Sí, listo, gracias. ¿Listo? ¿No hay dudas, chicos? No, No, profe. profe. No, profe. Estamos seguros, ¿no? Bueno, entonces, pregunta. ¿Cuáles son los 3 tipos de endocitosis? A ver, ¿quién se anima a responder? Inocitosis, fagocitosis y lo tercero, no sé. Estas, ¿se acuerdan? Mediada en receptor. Esta, la Fagocitosis. mediada, justamente la endocitosis mediada por receptor. ¿Estamos? Sí, Bien. estamos. ¿Cuál era la diferencia entonces de una y otra? La fagocitosis, ¿qué iba a realizar? Ingresar partículas sólidas. Bien, perfecto. La pinocitosis, Moléculas disueltas Solventes, o líquidas. perfecto. disueltos. Muy bien. Seguimos entonces. El cotransporte es un tipo de transporte pasivo que implica el movimiento de 2 moléculas diferentes a través de una membrana. ¿Esto sería verdadero o falso? ¿Verdadero? A ver, ¿por qué? ¿Cómo me lo justificaría?
¿Vuelvo? Por favor, profe. Bueno, veo que han quedado dudas entonces. Sí, me recuerdo, pero se quedó. Hablábamos, acuérdense, Ah, ya. transporte pasivo teníamos difusión simple y difusión facilitada, ¿sí? ¿Ahí vamos bien? Sí, Sí. Bien, y nuestra pregunta, con nuestra afirmación, que hay que ver si es verdadero o falso, decía que el cotransporte es un tipo de transporte pasivo, ¿sí? Que implica, ay, está mal escrito ahí, me doy cuenta, ofrecen chicos, el movimiento de dos moléculas diferentes, ¿sí? A través de una membrana. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de difusión facilitada, ¿sí? ¿Por qué era? Por canales iónicos y por permeasas o transportadores, ¿sí? Por medio, ¿se acuerdan del sí. monotransporte, cotransporte y contratransporte? ¿Cuál era la diferencia que teníamos? Monotransporte era una Es sola sustancia, ¿cierto? una sola sustancia contra transporte. Dos sustancias como glucosa y sal, sodio, Ujú. y El contra cotransporte, transporte en pero en la misma dirección, ¿cierto? Ambas sustancias pasan hacia el mismo lado. sí, y contra transporte direcciones opuestas. Bien, es decir, direcciones contrarias. Entonces, el cotransporte o sin porte sería, ¿cierto? Es un tipo de transporte pasivo que implica el movimiento de dos moléculas diferentes a través de una membrana, ¿verdadero o falso? ¿Verdadera? Verdadero. Bien. La Verdadero, pero no dice que son de la misma dirección. No, faltaría eso aclarar. La difusión y la ósmosis son ejemplos de qué tipo de transporte, ya que se hacen a favor del gradiente. Pasivo y por difusión ¿Eran simple. activos o pasivos? Difusión y ósmosis. Pasivo. Pasivo por difusión simple. Pasivo, perfecto. Las proteínas transportadoras tienen sitios de unión complementarios a moléculas que serían específicas, lo que las hace altamente selectivas justamente para este tipo de moléculas específicas. Esto va a ser verdadero o falso. Verdadero. ¿Vamos? Creo que es verdadero, profe. Ujú. A pesar de que el transporte facilitado, ¿sí? Requiere proteínas, tendría que decir ahí transportadoras, no es considerado un transporte activo. Es verdadero, ¿cierto? ¿Por Acuérdense, qué, profe? transporte facilitado o difusión facilitada era de tipo sin gasto de energía, a diferencia del transporte activo que era con gasto de energía. Ambos utilizaban proteínas, pero uno requería hidrólisis de ATP y el otro no. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió? sí. Bien. El uniporte, ¿sí? Es el movimiento de un tipo de moléculas en una dirección que puede hacerse tanto en transporte activo como en transporte pasivo. Creo que sí. Bien. Y eso vamos a completar, es el movimiento de dos tipos de moléculas en direcciones opuestas, ¿sí? Una hacia el exterior y otra hacia el interior de la célula. ¿De quién Contra estaría? transporte. Contra transporte. Bien, o el antiporte. ¿Estamos? ¿De qué tipo de Contra transporte o antiporte. antiporte? Así se lo suele denominar, ¿sí?
Ok. ¿De qué tipo de transporte depende el proceso de absorción de minerales? Es decir, de los iones. ¿Estamos? Acuérdense, transporte pasivo o activo. Teníamos el pasivo, difusión, ¿sí? Simple y ósmosis. ¿Se acuerdan? Difusión. Ujú. El bombeo de iones minerales hacia el citoplasma de las células reduce el potencial hídrico de la célula, creando un gradiente de potencial hídrico entre el exterior y el interior celular. Entonces, esto está favorecido ¿por quién? Sería como un transporte, diríamos, secundario, ¿sí? La agua. El agua. El cotransporte, también llamado transporte, es un tipo de transporte activo que implica el movimiento de dos moléculas diferentes a través de una membrana. ¿Cómo se llama? Fagocitose. El cotransporte. Sin porte puede ser. Perfecto, muy bien. ¿Por qué el cotransporte? Bueno, esta es más complicada, a ver. Esta. La bomba sodio-potasio, ATPase, se encuentra en la membrana que da al capilar. En ella se bombean 2 sodios fuera de la célula por cada 3 potasios que se bombean hacia adentro de la célula. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Bien. Falso. Son 3 de cada. 3 de sodio, sí, que van a ir hacia el exterior, y 2 de potasio, entonces, que van a ir hacia el interior. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí. chicos, los dejo descansar, espero que les haya sido útil, ¿sí? Bueno, Y cualquier duda, estamos profe, en contacto. Sí, eso me gustó mucho de las preguntas en el final de la clase. perfecto. Sería re bueno, se puede poner siempre al final de toda la clase. Bien, 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 bien. Sí, sí. Si a todos les parece, no hay drama. ¿Están Muy todos de bien. acuerdo entonces? Sí. Sí, Sí, profesora, Sí, es bueno. está Bueno. muy Nos hace bien. producir. Bueno, ok, vamos a hacerlo así entonces a partir de ahora. Un Y gusto, chicos. aparte de eso, ya vienen las preguntas para examen de ahí mismo, ¿no? Más o menos estarían orientadas a eso, sí. Si quieren lo mismo después, bueno, va a ir entonces las diapositivas con todas las preguntas como para que les sea también útil a ustedes repasar, ¿les parece? Dale, profe, muchas Dale, gracias. Genial, profe. muy buena idea, Muchas excelente. gracias, Que tenga un profe. lindo día, Gracias, profe. profe. Igualmente ustedes les pido disculpas entonces por el retraso, ¿sí? No, No tranqui, hay profe. drama, profe. No, Que tranquilo, No hay tenga un problema, profe. buen día, Muchas profe. gracias. problema suyo, problema en internet, de los vientos, del clima, del tiempo y Sí, todo lo demás. por ahí son cosas que ya nos superan directamente, ¿sí? Hace manso viento ahora. Sí, ahora calmado un poquito, pero esta mañana tempranito estaba bastante intenso. Estamos con el sonda, diríamos, para esta zona. Dale, profe, gracias. Bueno, chicos, un gusto. Chao, Estamos en profe. contacto, ¿sí? Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, chicos.